nombre del Mostrador, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador, una iniciativa de conversación sobre diferentes temas que nos enorgullece porque cumple con uno de los roles nuestros como medio de prensa, que no solo nos dedicamos a fiscalizar y a poner el foco en malas prácticas y en todo tipo de tropelías, y a fiscalizar el poder, sino que además somos un puente, un vehículo de conversación y diálogo entre los distintos actores sobre distintos temas de interés de la sociedad. Entonces, ese es el objetivo de diálogo y les doy la bienvenida. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy apasionante para algunos: el futuro del dinero y la inversión en el mundo de la pospandemia. Tenemos dos muy buenos invitados, Axel Christensen y Andrea Cuomo. Muy bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y por supuesto, con la conducción de Iván Weissman, que es el alma mater, motor de esta iniciativa de Diálogos del Mostrador. Bienvenido, Iván. Dejo en tus manos este capítulo de Diálogo del Mostrador. Quiero ahondar un poco en quiénes tenemos acá. Andrea Cuomo es responsable de la subregión de Hispanoamérica de Julius Baer, uno de los bancos de banca privada suizos más grandes e importantes del mundo. Axel Christensen es conocido para muchos de los que están invitados acá hoy. Axel es el encargado para América Latina y la región iberoamericana de BlackRock, un gestor de fondos, es creo que el número 1 o 2 del mundo, generalmente con inversionistas institucionales. Así que gracias, Andrea, y gracias, Axel. Y antes de arrancar un par de asuntos, de anuncios parroquiales, como digo yo, las reglas son que más o menos en media hora, 40 minutos, yo converso con Axel y con Andrea, y después se abre el espacio para que participen, hagan preguntas, pueden usar el chat. Tenemos algunas preguntas que me han mandado por privado, y después nos vamos todos a volver a nuestra realidad. Quiero antes también agradecer a los que hacen posible este cuarto año de la serie de Diálogos del Mostrador, que son CAP, la Asociación de AFPs, Pricewaterhouse y Enel. Sin ellos esto no sería posible. Y arranquemos. O sea, estamos en un mundo, suméndole un año de incertidumbre, hay que sumarle la de esta mañana, que es que el presidente de Estados Unidos, la primera potencia mundial, está con COVID y aislado en la Casa Blanca a menos de un mes, o prácticamente un mes, un poquito más de un mes de las elecciones, lo que ya eran complejas. Tenemos un mundo del COVID, estamos enfrentando un periodo largo en que el mundo está endeudado, hay mucha liquidez y incertidumbre. Y en ese contexto queremos saber qué va a pasar. Y voy a empezar con Axel, porque Axel ve las instituciones, Axel, en este escenario que yo te acabo de plantear, ¿cuáles son las cosas que ustedes están viendo, las certezas y las incertidumbres? Gracias a todos quienes se unieron hoy a esta muy buena iniciativa de diálogos y a tu pregunta, Iván. Efectivamente, a pesar que en BlackRock también gestionamos recursos de personas, pero como bien dice, tenemos una componente de inversiones de segmentos institucionales bastante significativo y qué es lo que estamos viendo en relación a este año, flujos, movimientos, ¿no es cierto? Y déjame, digamos, comenzar. Previo al COVID, en general la percepción era de que el mundo de alguna manera seguía con el vuelo de cierto crecimiento, cada vez un poquito menor. Se estaban agotando un poquito algunos de los pilares que habían levantado la economía. Piensa, por ejemplo, que
las reducciones de impuestos que Trump, digamos, extendió en Estados Unidos ya se empezaban a diluir y, ¿no es cierto?, cae de golpe este COVID. Y la primera reacción, como es de esperar, fue un flujo significativo hacia activos de refugio, bonos de gobierno americano. Le costó un poco, pero digamos, al poco tiempo a activos tradicionalmente de refugio como el oro, y todos los activos de riesgo, incluyendo las bolsas, los bonos de empresas, todos cayeron fuertemente. Gracias a un rápido actuar en general de los bancos centrales y de las autoridades económicas que salieron a darle soporte, abriendo sus balances, entregando garantías, transferencias, etcétera, empezar a como darle un piso a esa caída tan estrepitosa que vimos fines de marzo, comienzos de abril. Y en ese sentido la señal fue muy clara, Iván. Los institucionales de alguna manera percibieron que esa inyección de liquidez va a estar con nosotros un buen tiempo. Eso de alguna manera abre otras dificultades hacia adelante, pero la señal fue clara. Para algunos pudieron recordar lo que ocurrió en la crisis financiera de un poco más de una década y vimos un flujo importante hacia activos de mayor riesgo, tanto así que si uno mira índices bursátiles como el S&P 500, como el Nasdaq, algunas otras bolsas chinas, por ejemplo, a pesar de que estas últimas semanas hemos visto alguna corrección, ya están en terreno positivo para el año. Entonces, yo creo que aquí hubo una reacción muy importante a las señales que dieron las autoridades económicas de hacer todo lo que sea necesario. Tomando ahí prestado la frase del expresidente del Banco Central Europeo, de Draghi, de darle sustento. Ahora, eso tiene consecuencias. En el mundo de inversiones somos bastante creyentes digamos, de la frase que no hay almuerzos gratis, digamos, pero pues, si querés nos podemos referir a eso un poco más adelante, pero la inyección de liquidez fue en todos los frentes. Vimos en las bolsas, vimos en el mercado de crédito, lo hemos visto en una disposición a tomar riesgo, que ha permitido a muchos, o de alguna manera que ha sido tan potente que muchos inversionistas están mirando más allá del efecto más de corto plazo de la pandemia, y han fijado sus ojos en el 2021 y una eventual recuperación. Bien frágil, vamos a poder ahondar eso, espero, en la conversación, pero ciertamente ha primado esa sensación. Bueno, vamos a volver a algunos de estos temas. Andrea, ustedes tienen lo que yo siempre he dicho, los grandes banca privada tienen el oído en los rieles, o siguen el tren, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que están, primero, qué es lo que están escuchando de los clientes? Si hay nerviosismo, están apuntando, y ustedes, ¿hacia dónde están apuntando nuevamente en un contexto de incertidumbre, de deuda, de recesión, pero de una gran liquidez en el mundo que está buscando, como dicen, in search of yield, buscando retornos? Sí, mira, también agradecer la invitación por primero. Es un placer y un honor estar acá compartiendo la plataforma contigo y con Axel y con todos los participantes. Lo primero que estamos viendo que hay muchos inversores privados que se refugian en el cash, en la caja, para protegerse de la situación, y en realidad tanto la caja como los bonos del gobierno, que eran los activos refugio por excelencia, en realidad hoy en día están generando una pérdida concreta, porque si hace 20 años o 30 años un bono del Tesoro alemán me pagaba el 9 con una inflación del 3, hoy me paga tasa negativa y hay una pequeña inflación del 0,5%, 1%. Entonces, la apuesta al cash hoy en día genera una pérdida segura al inversor, aunque en su cabeza está tratando de defender su patrimonio. Pero hay una descapitalización, una pérdida de poder adquisitivo, y ese trend se está empezando a ser más fuerte y los inversores quieren salir de esta trampa. Obviamente eso es también un transfer de riqueza de parte
deudor al emisor, ¿no? ¿No es cierto? Es como un impuesto más que se le está dando al comprador de bono del Estado. Y esta situación es ineficiente, sobre todo porque muchos inversores privados utilizan, digamos, los ahorros líquidos para poder mantener su poder adquisitivo para la jubilación. Digamos, la grande fortuna también piensan distinto, pero en gran parte los ahorristas quieren mantener o necesitan mantener su poder adquisitivo. Y eso genera primero este razonamiento determinado por el miedo, y segundo, hay otra clase de inversores que están empujados a tomar riesgos al cual ellos no corresponde a su perfil de riesgo. O sea, hay muchos que van a bonos corporativos, y ahí tú hablaste de mucha liquidez, pero en los bonos corporativos no hay más la liquidez que había en su tiempo. Entonces se meten en clase de activos que tienen menos liquidez que antes, o se ponen en renta variable, que es un activo que a mi modo de ver es digamos, la elección correcta en este momento, pero determina otro perfil de riesgo. Y eso es lo que ha determinado el COVID, y yo creo que vamos a quedarnos por 2, 3, 4 años más seguramente con tasa muy baja. Y los inversores, y eso es nuevo por los inversores en dólares. Para nosotros eso ya hace 10 años que estamos acostumbrados, digamos, a no poder invertir en renta fija. Entonces para nosotros la renta fija no es un activo refugio hace muchos años. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero es cierto que para el inversor en dólares es algo nuevo y genera un cambio de paradigma o de cambio de asset allocation estratégico de parte de los inversores privados. Y con respecto a lo que tú escuchas de los inversores, de los clientes de ustedes, ¿qué es lo que están diciendo ellos? ¿Qué ven ellos? ¿A qué apuntan? Lo primero ha sido, o sea, la primera reacción ha sido de pánico, porque es un shock externo, no es un shock sistémico. Es como, bueno, en Chile hay el efecto terremoto, ¿no? Es un shock que viene, nadie está preparado por eso, tampoco se conoce la consecuencia de una pandemia. Era algo, epidemia, pandemia, ¿qué será la diferencia, ¿no? Entonces, una gran incertidumbre dictada por la ignorancia al tema. Sí se generó muy rápidamente, o sea, una caída fuerte, pero también una recuperación de la confianza, sobre todo de parte de los expertos, pero no de los inversores privados. De hecho, si tú ves los flujos, y Axel esto lo sabe mejor que nadie, los flujos de securities han ido de activos más arriesgados, como puede ser bonos corporativos, bonos emergentes, bonos high yield o renta variable, hacia money market. Pero esta recuperación, en parte, ha sido una recuperación sin los inversores privados. O sea, los niveles de money market se han quedado altos durante la recuperación, y eso significa que muchos no han participado en la recuperación a partir del 23 de marzo. Y eso yo creo que es lo grave, porque si uno ponía $10.000 en la bolsa en el año 80, 40 años después tenía como $600.000, ¿no? Intereses compuestos, crecimiento, dividendos. Pero si solo se perdía 10 de los mejores días en 40 años, o sea, estamos hablando de, no sé, 10 días sobre 10.000 trading days, su rentabilidad era la mitad. Entonces, lo que ha afectado esta crisis, que esperar o salirse y esperar entrar en el mejor momento, ha generado un costo de oportunidad muy alto para los inversores. Y eso yo creo que ha sido digamos, el peor efecto para el ahorro privado en este año. Gracias. Axel, otra condición que se suma al efecto pandemia y la recesión y las condiciones que estamos dando es que se venía con fuerza un movimiento que empezó como un nicho y agarró mucho más fuerza, que es el de invertir sustentable, la inversión sustentable, en la definición más amplia de la palabra. Y BlackRock, y sobre todo el CEO, usted ha sido bastante activo en los últimos años en ser proactivo, en advocar de que no solamente hay que la rentabilidad no solo se tiene que medir por cuántos renta financiera, sino que hay un montón de otros factores. Empezó un poco con el 2008 y se pone en el contexto de que el capitalismo, tal como todos nos hemos beneficiado o como todos lo hemos visto en los últimos 40, 50 años, está siendo cuestionado, ¿no? Y no solo en el caso de Chile, sino que en el mundo, y que había que reformarlo para que sobreviva, ¿no? Citando a algunos de los expertos.
¿cómo entra eso un componente de que tus clientes quieren rentabilidad? Bueno, es una buena pregunta y efectivamente por mucho tiempo, quizás ¿no es cierto? Los puntos de vista de buscar rentabilidad y buscar sustentabilidad o como tú decías, quizás aspectos no financieros, corrían por carriles separados. Por muchos años la inversión sustentable se basó básicamente en los valores que el propio dueño del capital quería de alguna manera trasladar a sus decisiones de inversión. Y típicamente ese tipo ¿no es cierto?, de factores, de principio, venían, qué sé yo, de universidades, de sus endowments, de congregaciones religiosas, por ejemplo, que manejaban algunos patrimonios y que en sus instrucciones, por ejemplo, en los mandatos, te decían, bueno, yo no quiero invertir en fabricantes de armas o en empresas tabacaleras, etc. Entonces, durante ese tiempo, Iván, o por buena cantidad de tiempo, yo diría que la industria en general, salvo excepciones, de alguna manera miraba esto, bueno, perfecto, hay gente que quiere trasladar sus valores a sus decisiones de inversión, pero esto tiene un costo asociado. El ejemplo que yo más utilizo es que durante muchos años, décadas quizás, fue muy rentable ser accionista de una empresa tabacalera. Tenían digamos, retornos muy altos, pagaban buenos dividendos. Entonces, ciertamente, si no invertías en ellas por razones de sustentabilidad, te estabas perdiendo de esa rentabilidad. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo? Esas dos vías paralelas han empezado a converger, y yo te diría, y es un poco, si tuviese que resumir el mensaje que ha dado el presidente de BlackRock, Larry Fink, es que hoy día son inseparables. Una mirada inversionista particularmente de largo plazo, y ahí es muy importante la cantidad de activos de instituciones que nosotros administramos. Piensa en fondos de pensiones, en fondos soberanos, que tienen una mirada de largo plazo. Es impensado no mirar qué consecuencias sobre el medio ambiente, qué pasa con respecto a lo que digamos, muchos denominan la licencia social para operar, que es básicamente la aceptación de la comunidad con respecto a lo que hace una empresa. ¿Para qué decir de principios de buenos gobiernos corporativos? Sobre todo un accionista financiero, que no es, en muchas ocasiones no es el mayoritario. Todas esas dimensiones ya, de alguna manera, ya no se quedan en el ámbito de los valores del dueño del capital, sino que pasan a ser parte intrínseca del proceso de creación de valor de la empresa. Una empresa hoy día que no tiene conciencia, por ejemplo, si tiene una planta en una zona que por el cambio climático está más proclive a mayores números de incendios durante el año. Y eso lo vemos en Chile como en California. O puede estar expuesto a mayores inundaciones por el calentamiento global. Si no toma ese tipo de riesgo en la ecuación de inversión, es que no está haciendo su pega bien como inversionista, como empresa. Entonces, un poco lo que hemos visto, y en esto ha ayudado mucho, cada vez mayor abundancia de evidencia que apunta o que une estos dos aspectos, mayores flujos hacia estrategias que consideran estos factores de sustentabilidad, nuevamente medio ambiente, la dimensión social y buenos gobiernos corporativos. Nosotros pensábamos al momento de golpearnos, ¿no es cierto?, esta sorpresa del COVID, que esos flujos, ese ímpetu de incrementar en este tipo de estrategias se iba a ver afectada adversamente y que íbamos a volver a primar, digamos, lo básico de rentabilidad y de riesgo, de cautela, y a nuestra sorpresa, no ha sido más que incrementar el interés, y hemos visto flujos, para que tengan una idea, Iván, al cierre de septiembre, los flujos hacia estrategias ligadas con sustentabilidad más que duplican todo lo que se logró el año 2019. Entonces, esto realmente ha sido un flujo importante. Y lo interesante es que no es solamente, de alguna manera, una mayor conciencia que pone quizás en temas sociales la epidemia, ¿no es cierto?, de COVID, sino que hemos empezado a encontrar relaciones bastante estrechas entre las compañías que han sido más resilientes frente a esta crisis, se han podido adaptar mejor, pueden girar a cuenta, entre otras cosas, a su buena relación
con otros, digamos, grupos interesados, stakeholders, como se les conoce en Estados Unidos, y eso se ha empezado incluso a reflejar en un mejor desempeño en el precio de sus activos financieros, bonos o acciones. Entonces, esa capacidad de ser resiliente, de anticiparse a riesgo, de alguna manera como que se ha puesto mucho más manifiesta en esta, digamos, situación de COVID. No es otra cosa que el ADN que uno busca en compañías que tienen esa capacidad de ajustarse y es al final las que, a nuestro entender como inversionistas, van a perdurar más en el tiempo. Son más sustentables, no desde la perspectiva, digamos, de ser verde o de ser, entre comillas, buena onda, sino que de que sean inversiones que puedan perpetuarse, y eso es precisamente lo que nos interesa como inversionistas. Ustedes, Andrea, en Julius Baer, lo ven como una demanda fuerte de sus clientes, tienen una política de inversión. ¿Cómo se han adaptado a estos cuestionamientos o a estas demandas de los inversores de una inversión que no solamente sea rentable económicamente, sino que también sea rentable en el sentido más amplio de la palabra, sustentable? Yo diría que hay dos aspectos. Un aspecto es lo que estaba comentando Axel, que el cliente viene y te dice, mira, me gustaría que mis ahorros tengan, digamos, esta tendencia de la sustentabilidad, ¿cierto? Pero por el otro lado también las Naciones Unidas han determinado estos criterios de ESG, que son Environment, Social and Government, y sabemos que las empresas tienen hoy en día como una obligación moral por un lado, pero también práctica, de asociarse a estos criterios. Y estos criterios al final, como bien decía Axel, miran a largo plazo, miran al impacto que va mucho más allá del resultado trimestral. Primero que el buen gobierno también se ha demostrado como un factor determinante del éxito de las empresas. Entonces estamos viendo, por un lado, inversiones donde nosotros, la parte de asset management, nuestro mandato discrecional, van hacia ahí, pero también donde los inversores piden a las empresas que sean responsables según estos criterios de las Naciones Unidas. Y eso yo creo que el tema de la prudencia financiera, el tema de estar más mirando a largo plazo, es un poco también son los factores de éxito de las empresas familiares. Y no hay duda que lo estamos observando y no hay duda que eso es un trend que va a seguir muy fuerte y el COVID lo aceleró simplemente este trend. Me parece que hoy en día hablar de empresa que no es el típico supuesto capitalista, donde la empresa tiene la responsabilidad social de la empresa es generar más ganancia. Hoy en día este supuesto no está más aceptado. Hoy en día el supuesto es que la responsabilidad de la empresa también es de generar externalidad positiva, tanto a nivel del medio ambiente, como a nivel social, como a nivel, obviamente, de un buen gobierno corporativo. Yo creo que todas las empresas grandes hoy en día se manejan con fundaciones internas que invierten en sustentabilidad y no es algo ya que entra en la normalidad. Y además lo que hemos observado, que pero no es una observación empírica constante, sino que se empieza a observar, es que estas inversiones que tienen, o sea, las empresas que tienen criterios muy altos de ESG, también están generando como un alfa respecto a las que no la tienen. Y los primeros estudios están mostrando que eso podría ser debido a que tanta atención a estos criterios obliga a un manejo de riesgo mucho más atento y amplio, no el típico riesgo asociado a tu negocio o a la reputación, sino mucho más amplio el manejo de riesgo. Y también capaz que muchos inversores están buscando empresas que tienen puntaje muy alto en el criterio ESG. Entonces, hoy en día, a pesar que el primer paso fue para generar externalidades positivas más allá de la ganancia, hoy en día se está viendo que los inversores prefieren invertir en empresas que están atentas a estos criterios que se han determinado por las Naciones Unidas, pero que se están ampliando, digamos, al mundo corporativo de forma muy, muy importante. O sea, son dos aspectos yo creo que hay que ver en tema de sustentabilidad en la inversión. Perfecto. Axel, déjame ahondar un poco en el tema, pero darle un contexto un poco más político, ¿no? Y sígueme un poco en mi relato, en mi tesis.
tenemos, ¿no?, generar los retornos históricos que ha tenido el mundo de las inversiones, puede que sea más complicado. Una de las opciones que ha ganado momentum en los últimos años es activos alternativos, la industria inmobiliaria, etc. Dentro de eso tienes lo que recién hablábamos de la demanda y presión de que esto deben ser inversiones sustentables. Y al mismo tiempo están las presiones por el otro lado, porque ustedes o Andrea no manejan activos, manejan plata, ya sea de fundaciones, de family offices, de sindicatos, que necesitan generar retornos para cumplir su rol social de pagar pensiones, no, de activos de vida, etc. Entonces, están, por un lado, la demanda social y la demanda de generar retornos. Y en ese contexto también se cuestiona, entre comillas, el capitalismo. ¿Cómo se cuadra ese círculo? Se cuadra, yo creo, con mucho cuidado, y yo creo que y al menos nuestro enfoque es en el entendimiento que no es un cambio que se produzca de un día para otro. Y te lo comento, ¿por qué? Porque precisamente al ser un administrador de fondos de terceros, nos tomamos muy en serio el deber fiduciario. No, digamos, BlackRock, siendo un administrador muy grande, como tú señalabas, nosotros no administramos nuestros propios recursos, son recursos, digamos, que nos confían, como bien decías, desde sindicatos, fondos de pensiones, fundaciones, etcétera, que de alguna manera quieren también ellos, ciertamente, obtener un buen retorno, pero también alinear sus decisiones de inversión con sus propios principios. Y en ese proceso vamos integrando estas aspiraciones. Hay algunos que son más explícitos respecto a ello y de hace muchos años ellos mismos nos mandatan excluir ciertas industrias o sobre representar otras. Y hay otras que han venido descubriendo, y en eso entendemos que tenemos una labor importante y vuelvo a lo que mencionaba digamos, en tu pregunta anterior, de que no son objetivos excluyentes, que buscar una mejor rentabilidad, sobre todo con horizonte de largo plazo, ciertamente tiene que preocuparse de aspectos medioambientales, de la relación que tiene la empresa con sus distintos stakeholders, bueno, yo creo que para mí, al menos por mis antecedentes más del sistema de inversiones antes, digamos, antes de llegar a BlackRock, es ciertamente de tener buenos gobiernos corporativos, de que existan, ¿no es cierto?, los procesos y las definiciones de política que aseguren que todos los accionistas nos beneficiemos de las decisiones de los altos directivos de la empresa. Entonces, ¿y por qué insisto en esta gradualidad, Iván? Porque en este proceso no hemos estado exentos de críticas, digamos, de que no vamos ni suficientemente rápido. Hay algunos críticos a BlackRock que todavía, por ejemplo, dicen, ustedes siguen invirtiendo en compañías que están en el sector petrolero, por ejemplo, o en otro tipo de industrias que no necesariamente marcan puntajes muy altos, por ejemplo, al momento de medirlos en métricas de sustentabilidad. Y por otro lado, también recibimos críticas de personas que nos dicen que ustedes no tienen nada que hacer en objetivos que no sean los meramente financieros. De alguna manera, como quizás volviendo a lo que tú mencionabas anteriormente, que el único, digamos, fin, objetivo central o propósito de una empresa es maximizar la utilidad de sus accionistas. Y nuevamente, yo, digamos, y aquí es más una opinión personal, no creo que sean, digamos, tan marcadamente excluyentes ambos principios. Una buena administración de la empresa se quiere maximizar el valor, insisto, en el plazo como un factor determinante en esto. En el largo plazo, no puede desentenderse de tener una buena política de retención de talento, y que implique, ¿no es cierto?, criterios de diversidad y de inclusión, en entendido, por ejemplo, que eso mejora el pool de talento que tengo como empresa. No me puedo desentender de generar
una mejor conexión con mis clientes, sobre todo porque hoy día las empresas, una parte creciente de sus activos ya no son activos físicos, Iván, no son las plantas, no son los camiones, sino que son intangibles. Es su, digamos, por ponerle algún nombre, son sus marcas, ¿no es cierto? Son la capacidad de atraer a gente talentosa, es al final de cuentas su reputación. Entonces, de alguna manera, si esa reputación también se ve afectada adversamente por malas decisiones de sus directivos, también influye en el valor de largo plazo. Entonces, creo que si bien no está exento de dificultades frente a las presiones de que o nos vamos demasiado rápido o no deberíamos entrar en ese ámbito, creemos que de alguna manera una aproximación más gradual de ir acompañando también a las empresas en los procesos de transformación. Como accionista, uno podría eventualmente verse tentado a salirse por completo de industria o de compañías en que quizás hoy en la foto de sustentabilidad no salen de todo bien, pero eso también tiene consecuencias. Eso tiene, por ejemplo, puede tener efectos sobre empleo en diferentes áreas del mundo donde estas industrias son empleadores importantes. Entonces, digamos, creemos que una visión equilibrada de ir avanzando, pero de una manera responsable, es quizás la manera en que hemos querido abordar esa dificultad, digamos, que tú nos mencionas, Iván, de cómo ir compatibilizando cosas que creemos que al final del día son, digamos, mucho más cercanas unas de otras y menos excluyentes de lo que quizás se pensaba, pero, digamos, tomando en cuenta el impacto que podemos tener, sobre todo por el tamaño de inversionista que tiene BlackRock, una aproximación más gradual, más de cambio permanente, pero no radical, es creemos la manera más responsable de ser partícipes de este proceso de cambio al capitalismo que tú mencionas. Perfecto. Andrea, vamos un poco más un poco a la coyuntura. Personalmente, yo sigo a un analista geopolítico que se llama Ian Brenner, que inventó hace un par de años y se convirtió como el líder de riesgo geopolítico a la hora de invertir, que lo siguen muchos de los grandes bancos en Wall Street y en Europa. Ian Brenner, que lo escribió ya el año pasado, pero insiste que estamos viviendo en lo que él llama una recesión geopolítica, y que incluye una economía en una recesión de niveles históricos, y por otro lado, los mercados financieros en boom. Y entonces dice que en general los inversores no están evaluando el riesgo de la manera adecuada. ¿Tú compartes? ¿Usted cómo lo ven en Julius Baer, o cuando conversan con sus clientes, o cuando hacen un análisis de cómo asset allocation en ese contexto? No, yo creo que hay seguramente un distinto tipo de mirada como uno percibe riesgo, ¿no? Entonces, los analistas típicamente tratan de hacer sus evaluaciones tratando de evaluar los flujos futuros, y con tasas a cero, como estamos viendo ahora, obviamente los descuentos generan precios de activo más altos, y eso es lo que estamos observando, un trend secular de la renta variable hacia arriba, y grandes ganancias también. Pero de los grandes macro trends, digamos, de riesgo que se ven, o sea, la primera buena noticia que estamos con una oferta exagerada de energía, que fue el problema energético, el riesgo geopolítico más grande de los últimos 40 años. Del 73 en adelante es el tema del ser dependiente del combustible fósil, obviamente ha sido gran fuente de problemas geopolíticos. Hoy en día no tenemos más eso, tenemos un exceso de oferta, entonces eso es ya un riesgo menos. Después, lo que sí encuentro correcto es que la economía se está reduciendo a un bipolarismo entre Estados Unidos y China. Europa, a pesar que el proyecto político más o menos ha salido, pero se ha quedado muy atrasado en sus instituciones y también en el tipo de evolución de la empresa. Si nosotros miramos, no sé, las primeras 50 empresas tecnológicas del mundo, no digo que 25 están en China, 25 están en Estados Unidos, pero
representación de Europa hay muy poca. Entonces, los grandes polos efectivamente son estos dos. Los mercados emergentes son 10 años que no se mueven mucho, sacando China, digamos, de los mercados emergentes, obviamente. Entonces, este bipolarismo es un riesgo nuevo, porque cuando había tensiones entre Estados Unidos y Rusia no era tanto económica, era más militar la tensión. Y hemos visto cuando escaló la guerra comercial entre las dos potencias, tiene un impacto muy fuerte para todos. Chile primero con sus exportaciones, pero en general, en una economía tan globalizada, este riesgo de tener una poca potencia que determinan los flujos es un riesgo nuevo. En esto coincido que hay que evaluarlo distintamente. Y después también, y eso más financiero, nosotros tenemos estas dos grandes potencias, pero China que no está representada en los portafolios, porque si yo veo el mercado de la renta fija, tenemos 60% de las emisiones de renta fija vienen de Estados Unidos y solo un 2-3% vienen de China, a pesar que las dos economías casi en tamaño ya están iguales. Y lo mismo es renta variable, aunque no es tan grande la brecha, pero hay mucha más, creo la bolsa americana es como 5 veces la bolsa china. Entonces tenemos un bipolarismo económico, pero no financiero. Y ahí yo veo que va a haber, y el banco también va a haber unos grandes flujos que van hacia China para que China sea parte del portafolio de inversión de cada cliente. Y eso es nuevo, o sea, eso es seguramente nuevo. Después otro riesgo que creo que no tenemos que subestimarlo es lo que va a producir el COVID en su segunda fase de la recuperación, porque en la primera fase de la recuperación, y ahí vimos esta nueva forma de manejar crisis, que es la teoría moderna monetaria, donde se va muy fuerte con liquidez por parte del Banco Central, de los bancos centrales, acción coordinada, y después también de parte de lo que es la política fiscal. Entonces, gran endeudamiento del Estado, normalmente absorbido también por los mismos bancos centrales, lo que pasa con Japón, el Estado emite bonos para poder relanzar fiscalmente el país, el Banco Central compra los bonos, entonces es un círculo un poco raro, pero esto es seguramente un tren nuevo que vamos a ver. Y le mencionaba el COVID por esta situación, porque no todos los países, sobre todo los países no emergentes, no han tenido esta respuesta posible, porque muchos países están ya justo de deuda, otros no tienen los inversores mucho apetito en invertir en estos países. Entonces, en la segunda fase del COVID se va a generar un riesgo y una brecha que a nuestro modo de ver, se va a ampliar entre mercados emergentes y mercados mercados desarrollados, donde efectivamente la respuesta tanto monetaria como fiscal ha sido enorme. No sabemos lo que va a pasar con el enorme endeudamiento. O sea, acordate que en el año 92, cuando se hace este famoso pacto de Maastricht en Europa, que se dan las líneas guía de cómo vamos a manejar esta Europa, finalmente, cuáles son, digamos, los targets financieros, y el target deuda-PIL de las economías europeas era 60%, y Francia, España, Italia, están todos muy lejos de eso. O sea, ya estamos con un nivel de endeudamiento que con tasa cero además está bien, y ahí también tenemos que ver qué va a pasar si las tasas suben a 2%, o sea, en estos países que tienen deuda tan grande. Estados Unidos también tiene deuda tan grande, pero siempre el inversor, cuando hay un problema, quiere refugiarse en los bonos de Estados Unidos, no importa qué, pero hay otros países que no es el caso. Entonces, estos riesgos son riesgos nuevos, y hay que evaluarlo distintamente de cómo estamos acostumbrados, el típico descuento, digamos, de los flujos futuros de las empresas. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta que sigue, porque uno dentro de esos factores es el dólar. El dólar para el resto del mundo, por lo que veo, tiende a estar bajo presión bajista. Pero en nuestra región, en América Latina, Argentina sería un extremo, pero sí el resto de la región también lo ve el dólar, como dijiste tú, como un dólar, como un refugio, como un activo refugio, ¿no? Tú que tus clientes están en la región, ¿cómo ves el dólar? ¿Lo ves? Está viendo que mucha gente dice, no, ¿sabes qué? Yo me quiero meter en el dólar y quedarme ahí.
No, o sea, primero, digamos, si lo miramos a nivel mundial, la paridad que cuenta y que mueve los volúmenes seriamente es euro-dólar. Digamos, los mercados emergentes tienen poca influencia, digamos, en el precio del dólar. Y el dólar está bajo presión porque antes había un diferencial importante entre ahorrar en dólares o acordate que en Europa las tasas son negativas hace 5 años ya, en Suiza más, pero entonces el típico razonamiento, bueno, pongo mi plazo fijo en euro al 0 o lo pongo en dólares al 3, bueno, el 2,5 lo poniendo. Entonces hubo flujos que ahora están volviendo porque 0 con 0 uno prefiere no tener riesgo moneda y vuelve a su casa con el dinero. Por el lado de Latinoamérica, claro, las monedas, Claro. tú mencionaste Argentina, obviamente el peso argentino no da esta confianza a su dueño que sea una moneda refugio, o sea, la moneda debe mantener un valor. Y Argentina, pero también lo hemos visto en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil también, los inversores en este momento han preferido comprar, digamos, el dólar porque es lo natural como refugio. Entonces, antes de hacer grandes estrategias, primero me compro dólares y después veo qué hago. Distinto, pero es lo que pasa con de dónde vienen estos flujos. Entonces, en el caso de algunos países, Chile, Brasil, hemos visto una desinversión y es más negativo, digamos, por las economías locales, una desinversión desde los mercados de capitales locales para comprar dólares y para invertir en empresas de afuera porque el inversor piensa que hay mejores oportunidades en empresas extranjeras que en empresas locales. Esto, por ejemplo, Argentina tiene un mercado de capitales mucho más chico respecto a lo que es Brasil o lo que es Chile. Entonces, en Chile o Colombia mismo también. Entonces, hemos tenido distintas razones por lo cual se han ido los capitales, pero seguramente o México. El inversor latinoamericano, ante la duda, compra dólares porque lo que conoce y además porque la profundidad de inversiones que uno tiene en dólares es mucho más amplia de lo que tiene en euro, por ejemplo, o también en renminbi, que ahora es la clase un poco de moda en estos momentos. Y si uno de los trends es dónde voy a poner mi plata, y la respuesta, sobre todo por la grande fortuna, es el mercado privado, en private equity, en deuda privada o en coinversiones en real estate, obviamente tener dólares te da muchas más oportunidades. Yo diría, no sé, un 5-1, o sea, 5 inversiones que salen en dólares y una que sale en otra moneda. Entonces uno con dólares puede participar en distintos tipos de inversiones que con otra moneda no tendría. Y eso es un trend que se ve en el tipo de cambio de los mercados emergentes que ha sufrido mucho. Pero yo creo que se ve también en el volumen de negocio, digamos, en los mercados de capitales locales. Perfecto. Axel, tú ves la región hace mucho tiempo, lo bueno, lo malo y lo feo, y bueno, por mucho tiempo era todo lo bueno. América Latina era uno de los mercados emergentes los preferidos, la niña mimada de los emergentes después del boom que hubo en Asia. ¿Cómo estás viendo, cómo BlackRock y tú están viendo la región, empezando obviamente por Chile, pero en general cómo están viendo la región y cómo lo ven los inversores que ustedes asesoran? Ciertamente, digamos, Latinoamérica ha tenido sus altos y bajos en el foco de interés de inversionistas. Depende mucho de la clase de activos, Iván, y voy a hacer quizás comenzando una distinción entre la mirada de los inversionistas globales hacia instrumentos de renta fija en comparación a la renta variable. En un mundo, como bien mencionaba Andrea, de tasas muy bajas, cercanas a cero, el hecho de que muchos países, a pesar de que han rebajado sus tasas de interés, siguen mostrando mejores perspectivas de lo que se consigue, no sé, en Estados Unidos, para qué decir en Europa, con tasas de rendimiento, si bien algo por debajo de lo que veíamos el año pasado incluso, en términos relativos sigue siendo atractivo. Ahora, en ese aspecto de renta fija, Iván, ciertamente elementos de estabilidad económica, pero también políticas son importantes. Digamos, a pesar de que te pueda pagar una muy buena tasa, invertir en un país que está a punto de entrar en default o en complicaciones
clasificación de riesgo, muchas veces puede tener mayor peso en la decisión. Pero ciertamente en América Latina siguen habiendo ofertas o niveles de tasa de interés que siguen concitando. Y eso, nuevamente, en BlackRock tenemos un buen pulso de los flujos a través de los fondos índices y hemos seguido viendo flujos importantes hacia nuestros fondos que apuntan a la renta fija latinoamericana. Otro cuento es la renta variable, porque los factores que determinan el atractivo están, digamos, muy golpeados, no solamente por la situación actual del COVID, que ciertamente a la región le ha pegado más duro que a otras regiones en el mundo, sean desarrollados u otros emergentes, sino que también por la incertidumbre económica, cambios, ¿no es cierto?, regulatorios, en el caso de Chile, un eventual cambio al marco, ¿no es cierto?, jurídico central, que es la Constitución. Entonces, eso ha hecho que el apetito por tomar riesgo, al menos en mercados públicos de renta variable, se haya reducido muchísimo. Y gran parte del foco de atención en el tradicional inversionista de mercado emergente, que antes tenía, como bien decías, a América Latina dentro de su preferencia, se iba trasladando notoriamente hacia economías asiáticas, particularmente en China, como bien decía Andrea también, porque sectores que tienen mejores perspectivas, como el tecnológico, y bueno, para qué decir, todo lo relacionado con demanda en China, dado el tamaño de su economía, han empezado a tomar una preferencia notoria mucho mayor. En Latinoamérica, salvo contadas excepciones, nos ha costado de alguna manera salir del modelo tradicional, digamos, de industrias muy basadas en recursos naturales y en, digamos, en una eventual crecimiento de una clase media, pero dado los embates económicos y políticos, esa idea de inversión, digamos, que se infla y se desinfla con cierta periodicidad. Entonces, de alguna manera el atractivo relativo de América Latina se ha ido desgastando, si bien en la renta fija, dado mejores perspectivas en cuanto a rendimiento, al menos en el futuro más cercano, han seguido atrayendo flujo. Perfecto. Digamos, al final de mis preguntas, tengo varias que me mandaron por el chat privado, pero les recuerdo que también se puede escribir en el chat acá del Zoom. Y hay una ya ahí, la voy a resumir, pero la elegí porque varios de los que me mandaron preguntas por mi chat privado apuntaban a lo mismo, más o menos. Y esta pregunta es para ambos, puede empezar por Andrea y después que Axel un poco la tocó durante la conversación, ¿no? Dice, los nuevos riesgos como los desafíos ambientales reflejados en el cambio climático, el riesgo social representado por las tensiones al modelo económico y político derivado por el advenimiento de las grandes masas, la desigualdad, etc. ¿Ustedes como administradores de fondos de terceros han incorporado estos riesgos en su matriz de parámetros de inversión? ¿Qué esperan del desarrollo de estos factores y cómo administran esos riesgos cuando construyen una cartera? La pregunta la hace Max Spies, que está participando en la charla. Andrea, te tiro a ti la pelota primero. Sí, o sea, el equipo de Asset Management cuando recibe un mandato de inversiones sustentable, obviamente tiene monitoreado cuáles son los criterios, sobre todo los criterios ESG, que son... algo es lo que hace una fundación, por ejemplo, nosotros en Julius Baer tenemos una fundación que hace inversiones y en compañía, o hay todo la compañía B, toda esta clase de cosas que no se espera, digamos, un retorno entendido como retorno de forma capitalista, sino que hay un retorno de utilidad mucho más amplio. Cuando se construye un portafolio de empresas que tiene esta característica, obviamente hay un ranking y el asset manager trata de elegir las empresas distribuyéndolas geográficamente, pero que tienen un ranking ESG más alto posible. Ahora, Axel, disculpa que justo me están mandando una de las preguntas. Tranquilo, Axel, tranquilo. tú un poco tocaste esto en una de tus intervenciones. Sí. La respuesta es que sí. Nosotros ya los empezamos a incorporar, quizás
la novedad es que estamos saliendo del ámbito de alguna manera, los mandatos explícitos de tomar en cuenta estos factores. Como decía antes, hay clientes que te dicen, mira, creo que aplicas este tipo de principios de Naciones Unidas, hay distintas aproximaciones a la sustentabilidad. En nuestro caso, en BlackRock, hemos hecho un compromiso de incorporarlos a nuestro proceso de inversiones completo. Independiente de que el cliente nos señale su intención de incorporar el criterio de sustentabilidad, pensamos que ya, de alguna manera, ya llegamos al punto de inflexión en que ya es parte de, digamos, del deber fiduciario nuestro de hacer buenas decisiones de inversión. Ahora, a la pregunta, no es un proceso que uno haga del día, digamos, de noche a la mañana. Es un proceso que toma tiempo, digamos que está sujeto a varios factores que afectan ese proceso de ir incorporando las variables. De la misma manera, y para explicar esto, de la misma manera que tenemos plataformas que incorporan variables financieras, que miramos el balance, ¿no es cierto?, distintas métricas de rentabilidad, de riesgo, hemos empezado a ampliar eso para incluir métricas relacionadas con sustentabilidad. Por ejemplo, en el caso medioambiental, huella de carbono, nivel de emisión. Ese proceso de incorporar ese tipo de variables es un proceso gradual, entre otras cosas, que viene determinado por la disponibilidad de datos. Estamos en yo diría, una etapa de transición aún en que las empresas están entregando, afortunadamente de manera creciente, más información con respecto a sus operaciones, pero todavía no hay un lenguaje común. Estamos todavía en una etapa de homologación, por ejemplo, de este tipo de métricas. La manera en que publicitan o digamos, informan esta información también está en una etapa de transición. Hay fuentes terceras, pero todavía hay mucha información que la única fuente es la empresa misma, luego no tiene toda la objetividad de lo que uno quisiera. Hay diferencias regionales muy marcadas. Europa ciertamente está mucho más adelantada con respecto a la variedad y también consistencia en cuanto a este tipo de métricas. Pero la respuesta es sí, la incorporamos. Tenemos que tomar diferencias entre regiones o entre sectores. Una variable clave aquí es la materialidad. Nos importan aquellas variables o factores de sustentabilidad que de alguna manera tengan un impacto en el negocio, que muevan la aguja, por decirlo así. Ciertamente hablar de emisiones de chimenea en la industria bancaria no tiene mucho sentido, no es demasiado material para los resultados de un banco. Ciertamente lo es mucho más importante para una empresa minera o el tratamiento de agua, etc. Entonces, también es muy relevante y hacemos la distinción en cuanto a tratar de entender la materialidad que cada uno de estos aspectos tiene. No es una tarea sencilla, digamos, involucra muchos recursos. Pensamos que vale la pena hacerlo porque lo vemos en el caso de BlackRock como una ventaja competitiva que podemos tener como administrador, el comprender de mejor manera, porque como lo decía previamente, creemos que crecientemente se está validando que estos son fuentes de, digamos, de identificar la capacidad de generar mayor valor o de gestionar de mejor manera los riesgos de una empresa. Y luego estamos invirtiendo en recursos, en atraer digamos, a personas que entienden de mejor manera estos factores. Mucho más doctorados, por ejemplo, en ciencias físicas que egresados de escuelas de negocio, Iván. Es una cosa interesante a notar. Mira, justo me la dejaste picando para la pregunta que me hacen para Andrea. Me pregunta una persona, me dice, ¿cómo incorpora un administrador de private wealth Big Data e inteligencia artificial a la hora de construir modelos? No, bueno, primero hay toda una industria, hay una industria que se dedica, es la industria de fondo de cobertura, que se dedica a las inversiones a través de la computación, o sea, el tema del flash trades, del trading algorítmico y todo eso, o sea, que hay fondos donde la máquina hace el trabajo, no hay un analista el analista diseña el modelo y después la máquina, en función de los señales que le viene del mercado,
compra y vende, puede ser que haya 2.000, 3.000 transacciones en el mismo día. Entonces, por un lado, hay todo eso. Después hay todo lo que nosotros en Julius Baer llamamos las inversiones Next Generation, y todo el tema de la robótica, de la inteligencia artificial, está vinculada a ciertos sectores que se están desarrollando. Entonces, obviamente nosotros tenemos analistas que solo se dedican a este tipo de empresas. Entonces, cuando uno dice, me interesaría participar, o toda la biogenética, me interesa participar en este sector, o más bien en el otro, tratamos de armar un portafolio que esté vinculado a este tipo de sub-asset class, si queremos. Entonces, pero obviamente los pedidos que vamos recibiendo, también un poco por curiosidad, o no solamente porque quiero invertir, pero saber cómo serán la ciudad del futuro, cuáles son las empresas que aprovecharán de la ciudad del futuro, la electromovilidad. Todo esto son grandes temas que los bancos tienen que seguir y que tienen que ofrecer, digamos, información y análisis para que los inversores puedan participar si quieren. Nosotros englobamos esto en todo lo que son, digamos, los mandatos de Next Generation, y tenemos analistas que solo se dedican, digamos, a pensar el futuro, ni se ocupan de lo que está haciendo Standard & Poor's, sino que van a ver dónde están yendo las empresas. Y además en Julius Baer nosotros también participamos, digamos, en la fórmula eléctrica con 2 equipos, y hasta digamos, en la empresa de la fórmula eléctrica. O sea, son temas que son súper interesantes también por enriquecimiento personal, digamos, del banquero. Son cosas que están evolucionando. O sea, es parte de la evolución, digamos, de las inversiones. Perfecto. Axel, una pregunta sobre la industria. ¿Ustedes sienten que tienen mucha competencia de empresas que cobran menos comisión, el boom de los ETF, de los cuales ustedes son dueños de uno de los más grandes, y que se cree que se van a crear 2 mundos? Uno entre el inversor de alto patrimonio, que por ahí va a elegir a un Julius Baer, y por otro lado, esa clase media grande que se incorporó a los mercados financieros en los últimos 30 años, que van a preferir índices que casi no les cobran comisión. ¿Cómo se posiciona BlackRock en ese escenario? Bueno, efectivamente, yo creo que compartiría esa visión de una cierta polarización en la capacidad digamos, de administrar recursos. Uno que está muy enfocado en dar un acceso eficiente, de bajo costo, a una clase amplia de activos. Mientras más fácil sea el acceso a esos mercados, es un poco más fácil construir este tipo de vehículos. Luego, hoy día uno puede tener acceso a todo tipo de instrumentos de renta fija, de renta variable, pero recientemente también, Iván, de otro tipo de activos que quizás hace no mucho tiempo atrás era difícil de tener acceso, como un inversionista, digamos, pequeño, por decirlo así, o de montos más reducidos. El oro es un buen ejemplo. El oro antes era bastante engorroso tener acceso a oro, y hoy día tú puedes tener acceso a un activo que típicamente se usa para refugio a través de un fondo índice que se transa igual que una acción. Entonces, la tecnología ha ido permitiendo ampliar y reducir costos. Ahora, hay todavía mercados más ineficientes que requieren de mayor grado de especialización, que de alguna manera los que ofrecen una administración, digamos, que se denomina activa, que no se ciña a los índices, sino que se desvía de los índices, que toma decisiones, digamos, en portafolios más concentrados o en activos menos líquidos, que sí creemos que va a, digamos, no solamente permanecer frente al crecimiento de este otro, ¿no es cierto?, esta otra dimensión, digamos, enfocado en el acceso y la eficiencia, en función de, digamos, los talentos y la capacidad de agregar valor. Por ejemplo, en capital privado, no es algo que tú encuentres, digamos, fácilmente la capacidad de tomar una empresa que está pasando por problemas financieros, reestructurar su deuda, eventualmente conseguir contratar a nuevos directivos que den vuelta la parte operacional de la compañía. Creemos que ese valor que algunos gestores de portafolio traen al momento de administrar, por ejemplo,
fondos de private equity, de capital privado, va a seguir persistiendo y por lo tanto van a seguir modelos también de comisiones diferentes a, como tú mencionabas, Iván, casi una carrera de que esas comisiones lleguen a cero. Con todo, yo creo que de alguna manera vamos a convivir mezclando ambos, dentro de las posibilidades ciertamente. Personas que tenemos montos más reducidos, vamos a tener que quizás confinar un mayor o dedicar mayor cantidad de nuestros ahorros a estos bloques más simples. Y el acceso va a estar más restringido a clientes de mayores niveles patrimoniales o a clientes institucionales en lo que digamos, activos alternativos se refiere. Pero han ido convergiendo, ha habido cada vez más acceso a través de fondos que después se distribuyen a una base de clientes más masivos. Incluso recientemente he visto publicidad acá en Chile de algunos administradores orientados a inversionistas, personas que están explorando esas alternativas. Así que creo que afortunadamente los servicios financieros, en la medida que dan mejor acceso a costos mucho más eficientes, y creo que todavía, particularmente en Chile, vamos a seguir viviendo, espero, digamos, mejoras en ese sentido. Vamos a seguir viendo mayor democratización con respecto al acceso a alternativas de inversión, que requiere, por cierto, Iván, también un desafío, y aquí creo que ustedes y sobre todo en el mercado hacen una educación financiera que acompañe ese desarrollo de productos, conocer más y educarnos más con respecto a cómo invertir. Perfecto. Además, Andrea, Iván, si puedo complementar algo acá, que estoy muy de acuerdo con lo que decía Axel. Digamos, yo creo que la industria del wealth management, primero, el tema de lo que hicieron, digamos, en BlackRock con los iShares, esta democratización del proceso de inversión, lo encuentro fantástico porque se dio acceso al ahorrista chico, medio, a poder entrar en los mercados financieros diversificando, que eso era lo que no pasaba antes. Antes, por no tener grandes montos, estaba obligado a concentrar su riesgo, y eso yo creo que ha sido eso también es una utilidad, una externalidad positiva, digamos, de lo que innovan, ¿no? Pero, digamos, hablando más bien de lo que hace la banca privada, que básicamente son tres servicios. Uno es la asesoría, lo otro es la ejecución y los productos, y lo otro la custodia. Nosotros, digamos, nuestro modelo es un modelo de asesoría, donde esta parte, el producto es siempre mejor, el producto más eficiente. O sea, lo que como Julius Baer están con la arquitectura abierta, no tiene una preferencia de un producto sobre el otro, pero sí sobre la asesoría. La asesoría, yo creo que se ha hecho muchísimo más sofisticada y difícil. Por eso es importante tener un partner que pueda asesorar muy bien. Y te hago un ejemplo. Hace 30 años, para lograrte un 7%, tenías que tener 50% en bono del gobierno, y 50% en bono del gobierno y 50% en bono corporativo. Hoy en día, para un 7% tenés que tener renta variable, china, asiática, y líquida, mercados privados. O sea, es mucho más difícil el diseño de portafolio para lograr una cierta rentabilidad. Entonces, si bien es verdad que hay una compresión de margen por lo que es la custodia o los productos, que hay una cierta estandarización y una cierta comoditización de estos productos, lo que sigue valiendo es la asesoría. Lo mismo cuando tú te rompes la rodilla y tú, que eres rugbyista, has tenido problemas físicos, tú lo que querés es un buen médico. Después, si te dan este antibiótico o lo otro, ya igual hay poca diferencia, pero tú querés estar asesorado por el mejor y más experto médico que te pueda sistemar tu rodilla o tu espalda o lo que has roto. Y yo creo que esta parte ha ido sofisticándose de más en más, sobre todo con la entrada del mercado privado, que son compromisos que uno se toma por 5 o 10 años, y el diseño del portafolio es bien sofisticado. Por eso yo creo que la parte de asesoría, si bien por un lado han caído mucho los costos de los productos, la parte de asesoría vale la pena, digamos, tratar de buscar lo más experto para poder tener, digamos, obtener los resultados de medio plazo que uno está buscando. Bueno, justo dejaste, porque la próxima pregunta era para ti, un potencial cliente acá, Andrea. Me dice, me gustaría saber a grandes rasgos
Si yo tuviese 5 millones de dólares y quiero unos plazos entre 5 y 8 años, ¿cuáles son las recomendaciones, sugerencias en términos de región, activos y sectores? Ahora, lo primero que me gusta mucho de estos inversores, que obviamente estamos acá para atenderlo cuando quieran, nosotros, lo primero, chiste aparte, es que teniendo 5 o 8 años de tiempo, horizonte temporal, es difícil no obtener los resultados que él va buscando. Entonces, el problema es cuando el inversor tiene 2 o 3 años y después puede tener necesidad de liquidez o se jubila. Entonces, a 3, 5, 8 años ya se puede diseñar un portafolio que incluye activos alternativos que tienen justamente compromiso de tiempo más largo. Obviamente, yo creo que el COVID ha definido regiones que van a crecer más y menos. Creo como Julius Baer, que la parte de Asia y también la parte del sector tecnológico va a seguir creciendo sobre el margen. Pero bueno, también hay que, cuando uno diseña un portafolio, entender cuál es la capacidad de tomar riesgo del inversor, que es cuantificar cuánto uno puede perder eventualmente en un dado año, pero también la tolerancia, que es un tema de guata, como dicen ustedes en Chile, ¿no? O sea, cuánto uno puede aguantar versus qué portafolio caer. Hay alguno que baja 10%, dice, no, para mí es 5 o 8 años, no pasa nada, voy a seguir invirtiendo y voy a seguir manteniéndome, que es la decisión correcta de un punto de vista financiero, pero el diseño del portafolio se basa sobre el perfil de riesgo de uno y seguramente yo creo que Latinoamérica va a tener menos importancia respecto a Asia en los mercados emergentes a futuro. Y siempre más y más importancia por el lado de los activos alternativos. Ok. Axel, llegando ya a la última o penúltima pregunta. Axel, acá una pequeña, te ponen contra las cuerdas. Me interesaría saber de Axel, que conoce mucho Chile, conoce el mundo de las pensiones y la AFP, pero tiene una mirada global y de sentido común. ¿Qué opina él sobre el actual debate de las pensiones en Chile? Y si hay una conversación similar en el resto del mundo, ¿es algo que está pasando solo acá? A ver, déjame empezar por la última parte de la pregunta, Iván. El tema de pensiones efectivamente se está debatiendo a nivel global. Las miradas pueden ser diferentes porque los puntos de partida también son diferentes, pero ciertamente el hecho de que estamos viviendo más tiempo, de que tenemos que enfrentar un entorno de inversiones más difícil. Lo que antes conseguíamos, Andrea mencionaba que antes, hace algunos años atrás, conseguía 3, 5, 7% de rendimiento y ya consigue con suerte 2 para el riesgo equivalente. Está de alguna manera generando una presión de revisitar si los diseños de los sistemas de pensiones resisten esos cambios. Nuevamente, el mayor longevidad y menores retornos esperados de lo que se puede invertir. Voy a dejar fuera, digamos, también, digamos, o no voy a entrar tanto en detalle, pero ciertamente un tercer factor, dependiendo del tipo de sistema de pensiones que se trate, respecto a la crisis que están pasando muchos países con respecto a las finanzas públicas. Tú, Iván, sabes bien la situación en Argentina como un sistema que se basa mucho en, ¿no es cierto?, en la cobertura pública de esas pensiones, está haciendo agua. Entonces, ciertamente es un tema que se está discutiendo en todo el planeta, dependiendo de la estructura que cada sistema de seguridad social o de pensiones tenga, es donde viene el énfasis. ¿Sí? Ahora, frente a la pregunta del debate en Chile, creo que digamos, me parece lamentable, si esa es la palabra que estaba tratando de buscar, pero probablemente es la mejor, dice que no seamos capaces de darnos cuenta que aquí no hay balas de plata y más bien hay decisiones difíciles que tomar, ¿no? Si uno mira cuáles son las variables, que son muchas, que pueden determinar, digamos, qué tan buena cobertura puede tener un sistema de pensiones, variables como la edad de pensión, digamos, la contribución, el porcentaje del ingreso que las personas destinamos a financiar nuestras futuras pensiones, y ciertamente lo que mencionaba anteriormente,
realmente el retorno que tomemos sacar eso, digamos, si bien existen otras variables cuanto cobra administrador, si puede haber más competencia, más o menos regulación con respecto a que entren nuevos actores, eso es importante, pero la verdad es que es de segundo orden en función de enfocarse en esas tres primeras variables. Y veo que poco de la discusión se ha centrado en eso, y más bien si es que los administradores ganan o mucho, o si es una industria competitiva o no. Que no estoy diciendo que es una discusión que se tenga que hacer, es urgente de alguna manera dar una solución y no postergar una discusión que viene hace años. Iván, conozco razonablemente la industria de Chile porque he participado en ella y he participado en iniciativas de políticas públicas, incluyendo la Misión Marcel hace varios años atrás, y me entristece en cierto punto ver que algunos de los elementos que se identificaron en ese entonces, la baja densidad de contribución, el hecho que no hemos actualizado parámetros demográficos, tomando en cuenta que estamos viendo más, llevamos ya muchos años en no abordarlo seriamente. Y la discusión quizás se ha centrado en elementos que, si bien son importantes, son de alguna manera secundarios. Digamos, incluso, no sé en qué momento se hizo la reforma que muchos otros países han adoptado y entienden que tenemos que tener un sistema mixto que tenga una componente importante de pensión no contributiva, y eso es un poco lo que nació de la reforma de la Convención Marshall en ese momento, el pilar solidario, pero que lamentablemente como país no nos da para que sea 100% no contributiva, que tenemos que tener un pilar contributivo, que son difíciles decisiones, porque eso a las personas no les gusta postergar el consumo presente en función de un ahorro para un consumo futuro, por eso nos obligan, entre otras cosas. Por eso nos encanta sacar el 10% ahora y gastárnoslo ahora y no dejarlo para la pensión. Pero creo que, y mis esperanzas son de que rápidamente podamos retomar una muy necesaria y ya muy tardía reforma previsional centrada en las variables que realmente importan a determinar la pensión futura. Eso. Perfecto. Y tengo una última pregunta que tiene que ver, no me la preguntan no me dicen a quién, pero voy a dejar que Andrea cierre. Hay un debate global sobre el tema del impuesto a la riqueza, ¿no? Que ha tenido ha tenido varios intentos que no han tenido un final feliz, pero ahora vuelve con fuerza. Incluso el Financial Times en abril lo escribió en su editorial, de que no necesariamente en favor de, pero dice que es un debate que hay que tener. ¿Es tema para ustedes, no, en Julius Baer, este tema lo ven como una cosa en que los clientes, sobre todo los de alto patrimonio que serían afectados, les preocupa, se lo hablan a ustedes? Más que no, en el sentido como Julius Baer, no, porque los clientes ahí manejan, digamos, su costo tributario como prefieren. Algunos se han hasta delocalizado. Nosotros en Suiza también tenemos este impuesto a la riqueza, obviamente no es de la medida en que se está hablando por algunos países. Te contesto más como estudiante apasionado de tema tributario durante mi época académica. Lo que se ha descubierto en general es que, primero que es cierto que el capitalismo es probablemente el mejor sistema para crear riqueza en una sociedad. El problema del capitalismo es que también crea desigualdades bastante fuertes. Entonces, los impuestos no tendrían que ir a penalizar la creación de la riqueza, sino tendrían que ir ayudando a fortalecer la clase media, el sistema de infraestructura, salud, educación en particular. Entonces, si son medidas extraordinarias, porque hay un problema extraordinario, sí, pero yo creo que el castigo a la creación de riqueza, y eso está más que yo creo, los estudios a partir de los años 70, digamos, Laffer Curve y todo eso han demostrado que castigar el exitoso
no produce buenos resultados en el medio plazo. Lo que sí, además, nosotros estamos viendo que se ha visto en la historia que el exitoso, a un cierto punto se aburre de ser exitoso y devuelve todo. O sea, pero eso no es un trend nuevo, es un trend ya, los gigantes de la industria americano, Rockefeller, todo esto terminaron siendo filántropos. Bill Gates, Warren Buffett, que donan todo lo que tienen y se transforman en filántropos porque prefieren ellos dirigir su dinero hacia el bien social respecto a pagar impuestos. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso y hay que dirigir muy bien a dónde van estos impuestos. Entonces, yo creo que ahí se puede tener un impacto positivo. O sea, saco el 2% para mejorar el sistema de salud, o saco el 2% para tener una plataforma de pares oportunidades para los que quieren estudiar. Todo eso genera externalidad muy positiva. Si es sin un fin, no creo que haya evidencia empírica que los impuestos a la riqueza han generado un incremento de utilidad en la sociedad, y más, por los estudios del OCDE reciente que yo había visto, hay varios estados que han sacado el impuesto a la riqueza porque han visto que los contribuyentes más poderosos votaban con sus pies y se iban a estados donde no tienen que pagar, y seguían siendo filántropos en los estados nuevos, o sea que se perdían 2 veces los estados. Entonces, por esta parte yo creo que es importante no hacer un debate simplista, pero te lo digo como, digamos, apasionado de la materia más que como Julius Baer, porque a nosotros eso no es un tema que nos afecta directamente. Perfecto. Bueno, con eso, 1:25 del tiempo a ustedes, les quiero agradecer. Quedan algunas preguntas en el tintero, pero creo que en general se abarcaron todos los temas que había que abarcar. Le quiero dar las gracias a Axel Christensen de BlackRock, a Andrea Cuomo de Julius Baer, a los casi 40 personas que participaron, nuestros invitados. Gracias por venir y regalarnos otro Zoom más en esta mañana de octubre. Y también le quiero dar las gracias a CAP, a la Asociación de AFPs, a Enel y a Pricewaterhouse por hacer posible Diálogos del Mostrador. Así que con eso lo despido. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Axel. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos. Y al resto de los que participaron. Muchas gracias y será hasta la próxima.